Ok, hace un tiempo atrás habíamos hecho una serie de videos dedicado al frontend que habíamos utilizado React, Redux, incluso un framework de CSS y habíamos dicho que íbamos a hacer una serie de videos dedicado al backend. La verdad es que me olvidé y debido a que hoy no he tenido internet desde la tarde y creo que no va a haber solución hasta lunes porque hoy es sábado, pues me acordé de lo que había dicho en aquella vez y pues decidí empezar otra vez cada vez que tenga tiempo, obviamente. Vamos a hablar sobre el backend, pero utilizando lo mismo que habíamos hecho, que es el mismo lenguaje de JavaScript. Y más adelante pues vamos a pasar todo lo que hemos hecho de JavaScript a TypeScript, que es otro lenguaje de programación creado por Microsoft, que lo básicamente permite hacer es agregarle un tipado más o menos fuerte a JavaScript para que sea más soportado, por así decirlo. Ya te lo contaré más adelante. Entonces vamos a estar utilizando Node.js para el backend de JavaScript. Para los que no conocen de qué es Node.js, pues simplemente es un entorno o un lugar donde se ejecuta JavaScript, pero del lado de lo que tú quieras hacer, pero con tal que sea fuera del navegador. En este caso se pueden hacer popularmente para aplicaciones de servidores, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de Internet of Things, Internet de las Cosas, videojuegos, pero obviamente no es igual a utilizar un lenguaje de programación dedicado a móviles, dedicado a escritorios, dedicado a videojuegos, a utilizar JavaScript. JavaScript es simplemente una alternativa, es decir, lo puedes hacer, pero no quiere decir que sea la mejor opción. Entonces, básicamente eso es lo que es Node.js. Node.js está creado con el motor V8 de Google Chrome. Entonces, eso es como que lo hace así de rápido, por así decirlo, ¿no? Bien, cuando tengamos internet quizás podemos investigar más, pero básicamente eso es lo que necesitamos saber. Para saber si tenemos instalado, pues es muy fácil en cualquiera de los tres sistemas operativos más famosos, pero simplemente debemos dar Node.js-b para saber si lo tenemos instalado. Cuando instalamos Node.js, pues también viene instalado npm. npm es un gestor de dependencias o un gestor de paquetes netamente para JavaScript. Y también hay ciertos paquetes que son hechos para TypeScript, porque al fin y al cabo hacer un código en TypeScript es al final casi un código de JavaScript. Digo casi porque se ejecuta igual, pero se escribe diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar un archivo de JavaScript para Node.js? A diferencia, como siempre lo hacíamos en el lado de el navegador, que es este que está aquí. Cuando tú estás utilizando un navegador, netamente ya está corriendo JavaScript dentro de aquí, desde que abres un navegador. Para hacer la prueba, podemos crear una variable que sea 4, es eh, perdón, f es igual a 4 y después podemos decir que f es, vamos a sumarle más 2, entonces ahí te da el resultado que es 6. Pero obviamente puedes limitarte a hacer ciertas cosas aquí para la consola, no es lo mismo como escribir dentro de tu editor de código. Puedes utilizar algunas APIs que tenga el navegador, claro, como el alert, el config, pero es mejor que lo hagas en un archivo aparte. Pues si quieres probar código JavaScript, lo puedes hacer aquí, como sumas, restas, operaciones que tengan que ser así, cálculos no tan largos, lo puedes hacer aquí para probar. Ok, pero vamos a primero a ver cómo se ejecuta en JavaScript del navegador y luego el servidor para ver cómo se comporta. Ok, simplemente vamos a correr un archivo debido al tiempo. Yo voy a crear aquí, déjame ver dónde estoy en la raíz, me voy a escritorio y yo voy a crear una carpeta, en este caso, para este ejemplo. Entonces voy a dar mkdir, que es para crear una carpeta. Yo estoy utilizando la terminal, pero ustedes pueden utilizar la interfaz gráfica, no hay ningún problema. Le voy a poner example node y voy a acceder a esta carpeta con cd. Si te interesa saber más sobre la terminal, puedes buscar algún curso. Hay muchos, creo que con YouTube es suficiente porque hay muchos comandos que se utilizan en la terminal, pero obviamente hay unos más necesitados que otros. Va a haber algunos comandos súper raros que no los vas a utilizar casi, así que los más comunes sí sería bueno que los aprendas. ¿Okay?
Ya estamos dentro de este archivo y necesitamos crear el archivo del HTML para que esté en el navegador y el archivo JS para que ejecute algo del lado del navegador. Yo voy a utilizar un comando llamado touch que me sirve para crear un archivo. Voy a llamarlo index.html. ¿Ok? Voy a darle ls y ya está ahí. Pero ¿cómo escribo en ese archivo? Hay un comando llamado bin, que realmente bin es un editor de código dentro de la terminal, y le das el nombre de ese archivo que quieres usar. Entonces ya tenemos aquí un editor de código. No es lo mismo como Visual Studio Code, como Atom, Sublime Text que todos utilizamos. Se limita a solamente poder escribir, modificar, cosas así. Bin es muy grande, no lo conozco tan a fondo, pero sé lo necesario para poder utilizarlo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a escribir el HTML a mano. Yo sé que esto lo hace nuestro propio editor de código automáticamente, pero debido a que es un ejemplo rápido, pues lo vamos a hacer así. Aquí va el head, si no me equivoco, y aquí abajo vamos a poner el title. Okay, necesitamos cerrar el title aquí también y simplemente voy a poner soy un título para que se vea. Aquí abajo vendría el body, que es el cuerpo de este archivo. Body. Y aquí adentro pues ya podemos escribir lo que se va a renderizar en nuestro navegador. Yo solamente quiero que se renderice un texto cualquiera, la verdad no importa, no tiene sentido ahora. Y con esto ya debería de poder mostrarse algo en el navegador, por lo menos este párrafo y el título que acabamos de hacer. Para poder guardar damos escape, WQ y enter para poder guardar lo que hemos hecho. Como yo sé si verdaderamente guardé? Hay un comando que es cat, hay muchos más, que te permite dar como un resumen de cierto archivo. Entonces voy a dar a index.html y ahí está lo que acabamos de escribir. Hay muchos comandos que te pueden ver lo que tiene las primeras líneas, las últimas líneas, lo que hay en medio como resumen. Hay muchos comandos que existen para la terminal. Ok, entonces yo ya sé que tengo este código, le voy a dar ls. Vamos a ver si me sirve el comando open, que es abrir un archivo, y lo va a abrir con la aplicación predeterminado o por defecto que debería de abrir ese archivo. Entonces la verdad no sé si funcione con open. Voy a poner index.html, no se puede conseguir en la descripción. Ok, sí, así que lo vamos a hacer a mano esa parte. Me voy a escritorio, me voy a example node y aquí está index.html. Okay. Lo voy a arrastrar y aquí está, se está renderizando lo que queremos. Okay. Pero hasta ahora no hay ningún código JavaScript que se está ejecutando en esta parte. Okay. Entonces vamos a crear ese archivo JavaScript. Vamos a seguir utilizando el comando touch. Voy a darle ¿cómo lo podemos llamar? Solo pongamos file nomás, file.js, y con bin vamos a editar. Ok, ya lo tenemos. Creo que di mal. No, sí está bien. Ok, entonces lo que vamos a poner aquí es simplemente un alert, que lo que me va a disparar es una alerta en la ventana, una alerta en el navegador. Soy una alerta, oprímeme, o solamente oprime, se escucha raro. Ok, vamos a dar escape, WQ, recuerda para guardar, y ya lo tenemos. Vamos a ver si es verdad, cat file.js. Incluso esto te puede servir para practicar ciertos comandos. Ok, ahí se muestra lo que tenemos, pero necesitamos importarlo en nuestro HTML. Vamos a editar otra vez con bin, el index. Dentro de este body debería de ir, necesito presionar la letra I para poder editar, si no solamente me va a permitir leer. Ok, aquí debemos crear la etiqueta script, que vamos a abrirla, vamos a cerrar, no vamos a escribir nada adentro, pero por ciertas prácticas hay que abrirlo y cerrarlo. Y le vamos a poner src para ponerle la fuente de dónde viene de lo que queremos importar. Le voy a decir que viene de la misma ruta, de la misma carpeta que está,
y se llama file.js. No hace falta ponerle el tipo y cosas así porque es simplemente para un ejemplo. Le ponemos escape, dos puntos, WQ para poder actualizar, y si vengo al navegador y recargo, pues me debería de salir. Ahí está. Esto estoy utilizando una API que solo se usa del lado del navegador, que es en este caso el alerta, o puede ser la confirmación si te aparece una ventanita, si te has dado cuenta, o el props, que es otra ventanita que te permite ingresar un número, o cosas que solo usa el navegador, como por ejemplo la intersection of service, como la visualización, como puede ser obtener ciertos elementos de la clase o del ID con getElementById o querySelector, o obtener las etiquetas con JavaScript. Todas esas cosas solamente funcionan del lado del navegador, y es de esta manera como lo estamos utilizando. Pero ¿qué pasa si yo lo trato de ejecutar con Node.js? ¿Y cómo se ejecuta con Node.js? Ok, dentro de aquí, de cómo estamos, simplemente le decimos node, así, simplemente node, y el archivo JavaScript que queremos ejecutar. Entonces le vamos a dar file.js. ¿Qué crees lo que va a suceder? Le vamos a dar enter y esto es lo que sucede. Te va a arrojar una especie de error, pues precisamente porque alert no existe allá afuera, porque recuerda que Node.js es como ejecutar código JavaScript pero fuera del navegador. Hay ciertas cosas que no va a entender. No va a entender lo que es un alert, no va a entender lo que es un getElementById, no va a entender lo que es el window, que es la variable global, cómo funciona en JavaScript. No lo va a entender, pero sí va a entender cosas que se utilizan en este caso. Si vamos a utilizar un servidor, sí va a entender cosas que usa un servidor, como el request, el response, la información que le estamos mandando, la información que va a retornar, a qué página está pidiendo la petición. Todas esas cosas sí las podemos manejar. ¿Okay? Entonces ya nos queda claro de que no podemos simplemente poner cualquier código JavaScript y tratar de que Node.js lo ejecute. La verdad es que no funciona así. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo puede ejecutar un archivo JavaScript normal. ¿Sí? Así que voy a utilizar el mismo archivo. En este caso le voy a dar bin.file.js y simplemente lo voy a editar. Voy a hacer una operación básica para que no me debería dar error. No me debería. Así que voy a poner cons, qué sé yo, le puedo poner altura es igual a 10, otro cons que en este caso no me acuerdo cómo se llama la altura, la base. Sí, creo que es la base. En este caso le vamos a poner 20 y voy a tener una variable que se llama el área, creo que se dice así, si no mal me recuerdo, que es la base por altura. Entonces esto debería mostrarlo por console.log. El console.log, por si acaso, ese sí funciona, y yo sé que todo el mundo lo utiliza para hacer debuggy. Por suerte sí funciona en este lado. Console.log o console.brew, como tú lo quieres utilizar. Área, dos puntos. Ok, escape, dos puntos, WQ para guardar. Yo creo que vamos a verlo obviamente para confirmar, y ahí está. Entonces si yo pongo node file.js, me debería dar error como antes. Pues la realidad es que no, porque esto sí lo entiende. Es una operación básica que estamos utilizando matemáticas, no estamos utilizando un servidor como tal, pero ya por lo menos ejecuta el código de JavaScript que nosotros le mandamos, ya lo entiende, por así decirlo. Ok, pues creo que es todo el resumen que les puedo dar yo sin internet, para poder yo antes mostrarles lo que es Express, lo que podemos utilizar como Happy, lo que podemos utilizar. Por ejemplo, yo me acuerdo que no lo conocía, pero gracias a un amigo lo conocí, que es un framework llamado se me fue el nombre pero es un framework también del lado del servidor. Hay muchísimos que se pueden usar, pero el más famoso es Express. Fastify no me acuerdo realmente cómo se llama, pero eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos.